dar la voz de lo que nos permita el tiempo a quienes nos estén siguiendo. Pues sin más, comenzamos este diálogo. Pati. Sí, muy bien. Gracias, José Luis. Manuel, como tú sabes, la matemática se incorpora en los niveles básicos y medio superior porque desarrolla habilidades del pensamiento y porque ayuda a resolver problemas de la vida cotidiana. También sabemos lo complejo que resulta para los estudiantes de estos ciclos el aprender matemáticas, en donde la mayoría de ellos no están interesados por esta disciplina. También se puede hablar de aprender matemáticas bajo diversos enfoques. En ese sentido, Manuel, ¿qué quieres decir con la resolución de problemas para una propuesta para la construcción del conocimiento matemático? ¿Y cómo surge este enfoque de resolución de problemas? Sí. Bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad de poder interactuar con profesores y con todos los que de alguna forma siguen esta conversación. Bueno, mira, trataré de resumir algunas ideas que yo considero son importantes cuando uno habla acerca de esto de aprender matemáticas en términos de la resolución de problemas. Yo creo que conviene aclarar de que el origen de esta perspectiva, de esta forma de aprender la disciplina, se relaciona con la parte esta de cómo se desarrolla el conocimiento matemático. O sea, cómo los expertos cuando interactúan con la disciplina desarrollan el conocimiento. Entonces, incluso un referente importante en términos de bibliografías, por ejemplo, es el trabajo de Polya. Polya es un matemático que contribuyó de manera notable en el desarrollo de la matemática. Le interesó esta parte de reflexionar sobre cómo él generaba estas ideas matemáticas, estos resultados matemáticos. Y además, yo creo que uno de los matemáticos que le interesó esta parte del aprendizaje. Entonces, él de manera clara empezó a establecer esta conexión de que la forma en cómo se desarrolla el conocimiento matemático está directamente relacionada con el aprendizaje de la disciplina. O sea, yo creo que es uno de los temas importantes de establecer esta relación. Yo creo que un tema aquí es, bueno, ¿qué caracteriza este acercamiento? Esta forma de aprender, de desarrollar la disciplina, en términos ya del aprendizaje de los estudiantes o cómo se desarrolla, por ejemplo, con profesores, este conocimiento matemático. Yo creo que un aspecto importante, desde mi punto de vista, el que le da el sustento a esta propuesta, es pensar a la matemática misma o a los contenidos matemáticos a partir de preguntas, a partir de un método que nosotros denominamos un método inquisitivo. O sea, que constantemente el estudiante esté preguntándose, por ejemplo, cuando estudia una definición matemática, la definición de función, por ejemplo, constantemente preguntarse una serie de ideas acerca, por ejemplo, de lo que entiende en principio de la definición de función. Entonces, este es un tema importante. Esto de generar un método inquisitivo en los estudiantes o en los profesores. La gente que de alguna forma se enganche en esta perspectiva de aprender bajo la visión de la resolución de problemas, un tema importante es desarrollar esta forma de cómo preguntar. Incluso nosotros, más o menos que le hemos dado seguimiento a este tipo de acercamientos, nos damos cuenta de que cuando el joven entiende que las reglas del juego para entender las ideas matemáticas es plantear preguntas, este proceso de plantearlas evoluciona. Si realmente, por ejemplo, el profesor valora este tipo de acciones. Mire, de manera así general, cuando uno habla de resolución de problemas, atiende varios elementos. Por ejemplo, se habla de una comprensión conceptual. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, se quiera entender una idea matemática, es importante establecer, por ejemplo, conexiones con otras ideas, con otros conceptos. Es un tema fundamental en la resolución de problemas. Y bueno, todo esto se enmarca en este proceso inquisitivo. Otro tema importante también es esto de que el joven tiene que aprender a operar
los conceptos matemáticos. Operar quiere decir que, por ejemplo, cuando uno establece alguna regla de cómo reducir términos semejantes, es importante desarrollar cierta fluidez. O sea, que no se vaya a entender de que cuando uno, por ejemplo, habla de resolución de problemas, queda fuera esta parte, la parte operativa. También es un tema importante la parte operativa. Otro tema importante es esto de que cuando uno estudia una idea matemática o se enfrenta a un problema, un principio fundamental es de que el estudiante de manera explícita busque diversas maneras de cómo razonar acerca de ese problema. O sea, no solamente interesa resolver el problema, sino hacerse preguntas, por ejemplo, en términos de qué pasa, por ejemplo, si me acerco de manera empírica. Por ejemplo, después, un poco más adelante puedo aclarar eso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si doy un acercamiento donde se involucren, por ejemplo, conceptos de geometría o de aritmética? O sea, no es solamente llegar a una solución, sino hacer esa reflexión en términos de si es posible pensar la idea matemática o el problema bajo varias formas de cómo razonar. Yo creo que eso es un tema también importante. Miren, cuando uno habla de resolución de problemas, un tema fundamental son las herramientas. Incluyendo en estas herramientas, por ejemplo, el uso de lápiz y papel. Lápiz y papel es una herramienta. Entonces, cuando uno piensa los problemas en términos de lápiz y papel, desarrolla una forma de cómo interactuar con los problemas. Bueno, en la actualidad hay más herramientas, incluyendo, por ejemplo, las herramientas digitales, un iPad, una computadora y una serie de herramientas como el Derive, el software dinámico. Entonces, también es importante que el estudiante desarrolle experiencias de cómo ir incorporando las herramientas en este desarrollo del pensamiento matemático. Mire, en general, cuando uno habla de la resolución de problemas, habla también del desarrollo de ciertos hábitos, cómo interactuar con el contenido matemático. Por ejemplo, un hábito importante es que el joven constantemente plantee una serie de conjeturas. Después de plantear conjeturas, es importante buscar argumentos, cómo sustentarlas. Entonces, también eso es un tema importante. Un poco más adelante, yo creo que hablaremos un poco de las formas de razonar que se desarrollan a partir del uso de las herramientas. Pero bueno, es un poco más adelante, yo creo, ¿no? Muy bien, sí. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Adelante. gracias, Manuel. Bueno, esto que nos has comentado permite aclarar que esto de resolución de problemas no es una situación tan simple como decir, bueno, busquemos un libro en la parte final del capítulo donde contienen una serie de problemas denunciados, digamos a los alumnos que se pongan a trabajar y uno como docente nada más espera un tiempo, les pide sus respuestas y que de esta forma rápidamente los alumnos sean capaces de construir, de desarrollar conocimientos. Esta idea que prevaleció durante buen tiempo de decir, bueno, primero démosle lugar a el desarrollo, la fluidez en aspectos procedimentales, algorítmicos, y luego deleguemos en el alumno la aplicación de estas ideas y estos conceptos y estos procedimientos, se ha mostrado, lo has mostrado, Manuel, que no es tan simple, que no es así, que hablar de resolución de problemas implica un trabajo importante en el estudiante, pero también un trabajo de planeación, de seguimiento de parte del propio docente. Así que no es tan simple como decir, a ver, denme un listado de problemas y ahora vamos a trabajar con ellos para poder lograr estos aspectos que tú mencionas de riqueza que da el aprender bajo este enfoque. Viéndolo con cuidado, nos representa a los profesores desafíos importantes y una necesidad de trabajar y prepararnos para ello. Y por otra parte tenemos esto de las maravillas electrónicas, la tecnología que avanza y nos ofrece situaciones, cosas que pues nos acostumbramos muy rápidamente en ellas, pero quienes tenemos algo de años, pues llegamos a trabajar matemáticas en muchos momentos, como decías, con lápiz y papel. Posteriormente se incorpora la calculadora y ahora tenemos montones de cosas que están a nuestra disposición, que
será importante utilizarlas, pero seguramente, como en el caso de esto de resolución de problemas, no es tan fácil, tan sencillo como pareciera. Los estudiantes, las generaciones recientes, uno dice, ya nacieron con todo esto a la mano, y pareciera entonces que fuera muy fácil su incorporación para actividades sobre el aprendizaje y enseñanza de matemáticas. ¿Qué nos puedes comentar acerca de el papel de estas herramientas computacionales en el aula? Y la otra parte también, el tipo de aprendizajes que se tienen en los estudiantes con el uso de la tecnología. Sí, sí mira, yo creo que un tema que yo creo que es fundamental desde mi punto de vista es de que estamos viviendo un desarrollo notable de herramientas a todos niveles, o sea, las redes sociales, el teléfono celular, el internet, etcétera, ¿no? Hay una lista